Estamos muy contentos desde ONU Hábitat de poder organizar conjuntamente con la Sociedad Central de Arquitectos, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los consejos de Tigre y de Vicente López, este taller metropolitano de Buenos Aires, y aprovecho además esta oportunidad para agradecerle a todas estas organizaciones habernos sumado a este importante ejercicio. Hoy quiero desde ONU Hábitat traerles un mensaje un poco de esperanza sobre el tema metropolitano y explorar ese vínculo que existe entre la gestión metropolitana, la gobernanza metropolitana y el desarrollo urbano sostenible. Espero que les sea de mucha utilidad para el desarrollo teórico-práctico de este workshop y que los datos y la información que les voy a compartir hoy la puedan utilizar en sus ejercicios prácticos y en los proyectos que están diseñando. Lo que les voy a mostrar hoy, la presentación de hoy la he dividido en tres puntos principales. El primero sería los desafíos del desarrollo sostenible que son globales, pero además son metropolitanos. Y déjenme explicarles un poco más a qué me refiero con esta afirmación. Todos conocemos esta cifra, evidentemente vivimos en un mundo urbano. En el año 2010, más del 50% de la población mundial, de la población global, empezó a vivir en ciudades. Hoy en día es aproximadamente el 56% de la población global, equivalente a 4.000 millones de personas, más o menos. Pero hay unas primeras proyecciones que empezamos a hacer en la comunidad internacional y muchas organizaciones alrededor del mundo, y es cuándo se va a estabilizar este crecimiento. Y, por ejemplo, ¿cómo van a ser esos datos, esas cifras? ¿Cuál va a ser el número de personas que vivirá en ciudades a finales de este siglo, en 2100? Ya empiezan a aparecer algunas pistas. Algunas cifras iniciales nos dicen que el crecimiento poblacional se va a estabilizar aproximadamente en los 10 billones de habitantes o 10.000 millones de personas. En algunas regiones del mundo incluso ya empieza a estabilizarse, regiones como Norteamérica, como Europa del Este, incluso algunos países de Europa Occidental ya tienen un crecimiento poblacional un poco estabilizado. Y además también están empezando algunas regiones del mundo y países a estabilizar su crecimiento urbano. Estas mismas proyecciones nos dicen que para cuando la población global se estabilice, el crecimiento de la población se estabilice, la proporción de personas viviendo en ciudades va a ser aproximadamente el 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el crecimiento de la población global se estabiliza en 10.000 millones de habitantes, pues 9.000 millones van a vivir en ciudades. Esto es un poco más del doble de los que actualmente viven en ciudades alrededor del mundo. Imagínense ustedes el reto que esto significa para los recursos que necesitamos, los servicios, los bienes para poder tener estas ciudades funcionando correctamente y asegurar una calidad de vida para sus habitantes, una calidad de vida óptima o niveles óptimos de calidad de vida para sus habitantes. Y definitivamente estas cifras lo que nos ponen de relieve es una relación muy fuerte entonces entre las ciudades, entre las tendencias de urbanización global y el desarrollo sostenible. Si nosotros vemos, por ejemplo, las metas del ODS 11, que es el que tiene que ver con ciudades y asentamientos y comunidades sostenibles, todas sus metas están interrelacionadas con los demás ODS. Fíjense ustedes en ese gráfico cómo, por ejemplo, erradicar la pobreza, que es lo que tiene que ver con el ODS 1, o erradicar el hambre, el ODS 2, la salud, las condiciones de salud, el ODS 3, y así sucesivamente, todos están relacionados con el desarrollo urbano y la vida de las personas en las ciudades. Y evidentemente, no solo porque la mayor cantidad de población mundial va a vivir en ciudades, sino también porque algunos temas no se pueden pensar sin una correcta gestión de las ciudades. Por ejemplo, ustedes ven en esta tabla relaciones específicas que hay entre los distintos targets, las distintas metas de los ODS y el desarrollo o la gestión urbana. Definitivamente es muy difícil asegurar unos derechos económicos para todos y un acceso para todos
a bienes y servicios básicos si no tenemos una gestión urbana adecuada. Incrementar la inversión, por ejemplo, en la infraestructura rural también es muy difícil si no tenemos esta infraestructura rural y esta productividad rural conectada con las ciudades. Asegurar una equidad de género, eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y asegurar que las mujeres ocupen posiciones de toma de decisiones en la política, la participación política de las mujeres o de los jóvenes. Es muy difícil si las instituciones de nuestras ciudades y de nuestros territorios no funcionan correctamente, no son inclusivas, no aseguramos el imperio de la ley y el fortalecimiento de la democracia y así sucesivamente, el agua y el saneamiento, lo que tiene que ver con el ODS 6. Si no tenemos sistemas de servicios públicos adecuados en nuestras ciudades, es muy difícil poder proporcionar agua y saneamiento adecuado para todos. La acción climática, un problema tan vigente en la actualidad, pues las ciudades son las mayores contribuyentes a nivel global de los gases de efecto invernadero. Si no empezamos a, por ejemplo, evitar modelos y evitar patrones excesivos de productividad, si no empezamos a implementar sistemas de movilidad y de transporte públicos y también sostenibles, no vamos a poder realizar una correcta o una adecuada gestión del cambio climático y de sus efectos negativos. Todos estos ODS tienen unos componentes que en realidad son urbanos y tienen una relación muy fuerte con el ODS 11, que es el de comunidades y ciudades sostenibles, pero también con otras agendas globales, como por ejemplo la nueva agenda urbana, que es esa ruta que definieron los Estados miembros, los países que pertenecen a Naciones Unidas en el año 2016, con vigencia de 20 años y que nos da un plan de acción para asegurar unas ciudades y unos territorios más sostenibles y una mejor calidad de vida para sus habitantes. Pero a medida que el mundo se está urbanizando y que la mayor cantidad de la población sigue viviendo en ciudades, tenemos que comprender que ese mundo urbano, ese mundo de ciudades realmente se está convirtiendo en un mundo metropolitano. Es decir, la tipología de ciudades de predominantes en el siglo XXI también está cambiando y la tipología característica o la tipología más común de ciudad es la que conocemos como área metropolitana o como metrópolis o con otros nombres en diferentes países. Ustedes pueden ver en este mapa las metrópolis actuales que hay en los distintos países alrededor del mundo. Esta es la información más actualizada, más vigente que tenemos en ONU Habitat acerca de las tendencias de crecimiento metropolitano de áreas metropolitanas, tanto a nivel regional o de continente como a nivel global. Y allí lo que podemos ver en todos esos puntos azules es que el 60% de la población urbana, recuerden que decíamos al comienzo que casi 4.000 millones de personas viven en ciudades, pues el 60% de esos 4.000 está viviendo en ciudades que realmente son aglomeraciones urbanas o se conocen como áreas metropolitanas. Eso equivale, en otras palabras, a un tercio de la humanidad, viviendo en aproximadamente 2.000 metrópolis, 1.934 metrópolis para ser exactos, de todos los tamaños, desde 300.000 habitantes hasta 10 millones o más de habitantes, ¿verdad? Las conocidas como las megaciudades en algunos lugares del mundo. Y en Latinoamérica la cifra no es muy diferente. En Latinoamérica ya tenemos 215 metrópolis, de las cuales, por ejemplo, países como Brasil tiene el mayor número, 61 metrópolis, México 54, Colombia 18, Argentina 17, Venezuela también 17 y Perú 11. Estos son los países de Latinoamérica con mayor número de metrópolis y son países que realmente podemos decir que tienen un sistema urbano policéntrico, en donde la población urbana está dividida en más de 3 ciudades, que no es el caso de otros países como por ejemplo y en su mayoría los de Centroamérica, en donde la mayor parte de la población urbana está dividida en 2 o 3 ciudades principales. Fíjense que en este mapa vemos además
los tamaños poblacionales de estas metrópolis en grupos distintos o en colores distintos, nos damos cuenta que el grupo predominante, el más grande en términos numéricos de número de metrópolis, son las metrópolis pequeñas, de 300.000 a 1 millón de habitantes, que son los puntos azules que ustedes ven en el mapa, seguido por las metrópolis de 1 a 5 millones, los puntos verdes. Luego tenemos las megaciudades en Latinoamérica, que son 6, los puntos rojos. Tenemos a Buenos Aires, por supuesto, pero también tenemos a Bogotá en Colombia, tenemos a Lima en Perú, en Brasil tenemos 2, Río de Janeiro y Sao Paulo, y en México tenemos a Ciudad de México. Y luego el grupo más pequeño en términos de número de metrópolis es el de metrópolis intermedias, por así llamarlo, de 5 a 10 millones de habitantes, en donde tenemos únicamente 3 metrópolis: Guadalajara en México, Belo Horizonte en Brasil y Santiago de Chile en Chile. Este mapa que ustedes ven, o esta distribución de grupos de metrópolis por tamaño, no es distinta o no es muy distinta realmente en otras ciudades o en otros países del mundo, mejor, en otras regiones. Realmente los grupos más grandes, el número más grande de metrópolis corresponde con metrópolis pequeñas e intermedias, y las metrópolis grandes son el grupo más pequeño. De esas 1934 metrópolis que existen en el mundo, solo 34, la proporción más pequeña, es de megaciudades de 10 millones de habitantes o más, como Buenos Aires. Eso no quiere decir que, a pesar de ser el grupo más pequeño, no sea un grupo importante. Evidentemente, este grupo de las megaciudades es un grupo muy importante porque concentra gran parte del Producto Interno Bruto global. Y aparte de eso, también concentra, al concentrar una población tan grande, 10 millones de habitantes o más, son hubs también de capital social, o acumuladores de capital social, acumuladores de cultura y de importancia política también a nivel global. Esto las convierte en un grupo bastante interesante, que podemos además catalogar como el grupo de los nodos más importantes del sistema de ciudades global: las metrópolis como Buenos Aires, y esas otras 33 metrópolis de 10 millones de habitantes o más. ¿Por qué el mundo urbano se está volviendo realmente un mundo metropolitano, un mundo de aglomeraciones urbanas? Lo podemos ver fácilmente en esta gráfica. Esta gráfica nos muestra que la extensión urbana, el crecimiento del suelo urbano ha sobrepasado el crecimiento de la población urbana. Y esto ha sido así tanto en países en desarrollo o en vía de desarrollo, como en países desarrollados. Si ustedes se dan cuenta, las líneas rojas en las gráficas representan el crecimiento del suelo urbano, la extensión urbana, y las líneas azules el crecimiento de la población urbana. En países en desarrollo, mientras, por ejemplo, entre 1990 y 2015, la superficie, el suelo ocupado por las ciudades se multiplicó casi 2 veces, 1.8. La población solo se multiplicó 1.2 veces. Y en países en vía de desarrollo fue aún mayor: mientras que el suelo urbano se multiplicó por 3.5 veces, la población solo se multiplicó por 2. Esto quiere decir que en muchas ciudades del mundo, y sobre todo, esto es importante también tenerlo en cuenta, ciudades intermedias y ciudades pequeñas, mientras que la población urbana se duplica, el suelo urbano crece hasta 3, 4 o 5 veces, dependiendo del país y de las condiciones de crecimiento de población urbana. La proporción anual, o la tasa de crecimiento anual de la población urbana que todavía tengan. Hay algunos países, algunas ciudades del mundo, en donde todavía tenemos tasas de 6, 7 o hasta 10% de crecimiento anual de la población urbana. Esto quiere decir que en 15 o 20 años esa población urbana se duplica, y el suelo urbano en esos mismos 15 o 20 años aumenta 3, 4 o 5 veces. Eso no es muy difícil de comprobar. La mayoría de ciudades de Latinoamérica, nuestras ciudades, han definitivamente acrecentado el suelo urbano, se han vuelto ciudades extensas más que ciudades densas, y esto obviamente ha hecho mucho más difícil llevar, por ejemplo, infraestructura y servicios a toda la extensión urbana, o a todo el perímetro de la ciudad. Y estamos generando en Latinoamérica y en otras
regiones en vía de desarrollo, periferias urbanas totalmente informales, desprovistas de servicios de calidad, de infraestructura de calidad, que además disminuyen la calidad de vida de sus habitantes. Esto ha pasado lastimosamente en muchas ciudades del mundo, pero esto ha sido el origen también de ese fenómeno que conocemos geográficamente como la aglomeración urbana, la conurbación. Antes de que el crecimiento del suelo urbano fuera tan acelerado, pues efectivamente los núcleos urbanos o las ciudades no sobrepasaban los límites municipales. Pero como respuesta o como conclusión de esta expansión urbana acelerada, todas las ciudades o la mayoría de ciudades del mundo están sobrepasando los límites municipales y convirtiéndose en ciudades que abarcan múltiples, dos o más, múltiples gobiernos locales, múltiples jurisdicciones locales. Esto las configura realmente como áreas metropolitanas, zonas metropolitanas o metrópolis. Y además tienen otra particularidad. Estas jurisdicciones, al unirse varias jurisdicciones locales, varias jurisdicciones municipales, ya no solamente estamos hablando del territorio urbano propiamente dicho, del perímetro urbano, sino también de las relaciones que tiene ese territorio urbano con sus territorios vecinos que son periurbanos y rurales. Es decir, que las metrópolis, las áreas metropolitanas nos hacen referencia a los centros urbanos y sus zonas vecinas, periurbanas y rurales que están económica o socialmente conectadas. Esa es realmente la metrópoli del siglo XXI y en eso se diferencia de la visión pasada o de décadas anteriores de la metrópoli. Antes, cuando hablábamos de metrópoli, y esto era un fenómeno internacional, siempre que hablábamos de metrópoli, primero nos imaginábamos grandes ciudades. Casi que las megaciudades nos imaginábamos siempre a Londres, a París, a Buenos Aires, a Bogotá, a Yakarta, a Tokio, a Shanghái. Y segundo, nos imaginábamos únicamente territorios urbanos. Pues hoy en día, cuando hablamos de metrópolis, primero ya no hablamos solo de grandes ciudades, porque esas ciudades pequeñas e intermedias también se han conurbado producto de la expansión urbana y entonces las ciudades, no solo las grandes ciudades en términos poblacionales, no solo las ciudades de 10 millones de habitantes o más superaron los límites municipales, sino que las ciudades pequeñas e intermedias también superaron los límites municipales. Hoy en día entonces encontramos metrópolis, áreas metropolitanas, zonas metropolitanas de todos los tamaños. Esa es una característica de la metrópoli del siglo XXI. Pero además encontramos dentro de las jurisdicciones metropolitanas territorios no solamente urbanos, sino también periurbanos y rurales. De hecho, en marzo del año pasado, en marzo de 2020, la Comisión Estadística de Naciones Unidas adoptó esta definición de áreas metropolitanas para tener una comparativa internacional o poder hacer mejores comparaciones internacionales y poder refinar estos datos que estamos presentando. Y se refieren a las áreas o a las zonas metropolitanas como eso, como las ciudades más su zona de influencia. Eso lo podemos ver en Londres, por ejemplo, para hablar de una megaciudad. Aquí en este mapa vemos los 33 boroughs o las 33 jurisdicciones locales que componen el Gran Londres, empezando por la ciudad de Londres o The City of London, que fue donde nació la metrópoli hace más de un milenio, pero además eso lo podemos ver en otras ciudades como por ejemplo Bucaramanga en Colombia o Delhi en la India o Puerto Elizabeth en Sudáfrica. Todas estas son metrópolis o ciudades que han superado sus límites municipales y se han configurado como estas áreas y estas zonas metropolitanas que involucran varias jurisdicciones o varios municipios. Nos gusta decir en ONU Habitat que para entender las metrópolis del siglo XXI tenemos que transitar desde una geografía política a una geografía funcional, entenderlas desde el territorio, con una visión territorial o desde su dimensión territorial. Esto quiere decir dejar de entender las ciudades de cómo fueron divididas en el pasado, hace un par de siglos, que eso se referiría a la geografía política, y entender las ciudades a partir de cómo podemos usarlas o cómo debemos usarlas en el presente, que eso se refiere un poco más a la geografía funcional. Hoy en día, los ciudadanos metropolitanos, los ciudadanos
de distintas metrópolis alrededor del mundo viajan todos los días de un municipio a otro, de una jurisdicción a otra, sin siquiera caer en cuenta que están transitando un territorio metropolitano. Lo único que a ellos les interesa es poder acceder a bienes y servicios y se trasladan, por ejemplo, desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio o a su lugar de diversión, traspasando límites municipales. Al fin y al cabo, al final del día, a los ciudadanos no les interesa cómo están divididas las ciudades, sino cómo las pueden usar. Estas cifras y estas tendencias seguirán creciendo durante los próximos años. Esta es una proyección para los próximos 15 años que nos dice que por lo menos una nueva metrópolis surgirá en términos estadísticos, en promedios estadísticos, cada 2 semanas durante los próximos 15 años. Eso quiere decir más de 400, exactamente 429 metrópolis para las nuevas, aparte de las casi 2.000 que ya existen, 429 nuevas metrópolis para el año 2035, completando un total de 2.363 metrópolis. De esas nuevas 429 metrópolis, 14 van a ser megaciudades, 14 van a ser como Buenos Aires, metrópolis de 10 millones de habitantes o más. Quiere decir que esas nuevas 14 ciudades o megaciudades van a seguir concentrando gran parte de la economía, la política, la cultura y el capital social global. Eso le va a seguir dando evidentemente mucha fuerza al fenómeno de urbanización y aparte de eso, pues tenemos otras 415 ciudades de otros tamaños, ¿verdad? Metrópolis de otros tamaños surgiendo durante los próximos 15 años. Ahí ustedes pueden ver un poco y pueden consultar después en esta gráfica la distribución por tamaño y por región del mundo de este crecimiento metropolitano. Y en número de personas también es importante el crecimiento, porque en esas nuevas metrópolis y las nuevas personas o habitantes que llegarán a las metrópolis ya existentes van a sumar aproximadamente 1.000 millones más de personas. Es decir, si hoy en día el 60% de la población urbana ya vive en metrópolis, en el 2035 aumentará a casi el 63%, que equivale a 3.47 mil millones de habitantes. Eso quiere decir casi 1.000 millones de nuevos habitantes metropolitanos. Y ahí podemos ver en esa torta, en términos porcentuales, que en ese año, en el 2035, las áreas metropolitanas van a representar el 39% de la población global de la humanidad. Acuérdense que hoy en día las áreas metropolitanas ya representan un tercio de la población global. Una cosa es la población global y otra es la población urbana. Un tercio de la humanidad, 60% de la población urbana. En 2035 será 63% de la población urbana y casi 40% de toda la humanidad. Las metrópolis, definitivamente, las áreas metropolitanas se están convirtiendo y se van a convertir a lo largo de este siglo en la tipología más común de asentamientos urbanos y de ciudades. Y eso lo podemos ver con estos datos. Ese crecimiento estará liderado sobre todo en regiones en vía de desarrollo. Asia-Pacífico va a liderar ese crecimiento tanto en términos de población, de nueva población viviendo en metrópolis como de nuevas metrópolis. Eso lo podemos ver en la bola azul en la gráfica. Y luego de Asia-Pacífico, casi en la mitad de la gráfica, podemos ver a África, que es la bola naranja. Entonces, Asia-Pacífico y África van a liderar ese crecimiento metropolitano, esas tendencias de metropolización durante los próximos años. Latinoamérica y el Caribe, la bola roja, todavía tiene un espacio para seguir creciendo, pero tenemos que tener en cuenta que Latinoamérica fue una de las regiones que se adelantó o donde el proceso de urbanización fue acelerado desde hace ya varias décadas, ¿no? Actualmente ya un poco más del 80-81% de personas o de habitantes de Latinoamérica viven en ciudades. Lo que pasa es que todavía algunas de esas ciudades no están conurbadas, no han superado los límites municipales, pero lo van a hacer en los próximos años. Por eso, Latinoamérica y el Caribe, aunque ya está tendiendo a empezar a estabilizar su proceso de urbanización, todavía tiene un espacio más para crecimiento o para un fenómeno de metropolización, es decir,
para que las ciudades se sigan expandiendo, se seguirán expandiendo, el suelo urbano se seguirá expandiendo en América Latina y el Caribe, y por eso todavía tenemos un poco de crecimiento allí. Luego ya Europa, por ejemplo, Europa del Este y Europa Occidental tienen casi estabilizado, Europa del Este tiene virtualmente estabilizado tanto su crecimiento urbano como metropolitano. Es la bola gris que vemos casi ahí en el eje de las gráficas. Hay algo importante en que el crecimiento urbano y metropolitano se dé en estas regiones principalmente durante los próximos años, y es que los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 golpearon con mayor intensidad estas regiones, los países en vía de desarrollo. Eso lo podemos ver en nuestras ciudades de América Latina, pero también en África y y en Asia Pacífico fue donde los efectos causaron, por ejemplo, un mayor retroceso en los avances que ya se habían conseguido en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en lo que tiene que ver con educación, con salud y con pobreza. El segundo mensaje de hoy es: las metrópolis son importantes para superar las crisis globales. Esta nueva tipología de ciudad es importante para superar las crisis globales. Eh, las crisis globales no reconocen fronteras políticas ni administrativas. La inequidad urbana, las migraciones, el cambio climático, los efectos negativos del cambio climático que estamos viviendo hoy, las constantes violaciones de los derechos humanos, el debilitamiento de la democracia, todos estos avanzan sin reconocer jurisdicciones locales. Esto lo vimos también con la pandemia del COVID-19 y creo que fue una gran enseñanza que nos dejó. Ninguna ciudad por sí sola y ningún país por sí sola puede abordar los retos más urgentes del desarrollo sostenible. En ONU Habitat estudiamos 200 arreglos de gobernanza en 80 países alrededor del mundo durante el primer año de la pandemia para saber cómo gobiernos locales, gobiernos subnacionales y nacionales habían respondido a la crisis. Y nos dimos cuenta que en muchos territorios donde mejor funcionaron las medidas, tanto de mitigación como de adaptación, fue donde los gobiernos locales consiguieron trabajar conjuntamente y también trabajar por medio de una gobernanza multinivel con otros niveles de gobierno, ¿no? No solo gobiernos locales trabajando conjuntamente, sino también gobiernos locales con gobiernos regionales y con gobiernos nacionales. Definitivamente, la cooperación fue la herramienta más importante durante la crisis de la pandemia del COVID-19. Muchos de los hallazgos de esa investigación los publicamos en este reporte Ciudades y Pandemia. Ahí tienen el link para que lo puedan descargar de forma gratuita y les recomiendo revisar especialmente el capítulo 4, que tiene que ver con la gobernanza, y hay un apartado dedicado al papel o al rol que jugó la gobernanza metropolitana, porque realmente por medio de ejemplos podemos ver cómo fue un facilitador. Esa gobernanza metropolitana fue una bisagra para que los gobiernos locales pudieran trabajar juntos y coordinar sus acciones y así además poder llegar a una mayor cantidad de población en un menor tiempo posible. Además, esa población incluyendo comunidades periurbanas y rurales. Definitivamente la evidencia lo que nos muestra es que la gobernanza metropolitana maximizó y optimizó las respuestas de las ciudades a la pandemia del COVID-19. El tercer mensaje, y tal vez uno de los más importantes para este workshop que ustedes están desarrollando: la gobernanza es un punto de entrada para una gestión metropolitana más integrada. Y cuando hablamos de gobernanza, siempre tenemos muchos enfoques para referirnos a la gobernanza. A nosotros nos gusta, y a mí personalmente me gusta dividirlos en estos dos grupos. Primero, los enfoques prescriptivos, que debo confesar que la mayor parte de organizaciones internacionales, incluida ONU Habitat, ha trabajado durante los últimos años con estos enfoques prescriptivos. Cuando hablamos de enfoques prescriptivos, escuchamos términos como buena gobernanza, gobernanza efectiva, fuerte, frágil, contributiva. En realidad siguen una fórmula, o básicamente siguen una fórmula que es un adjetivo más la palabra gobernanza. En este caso, nosotros, por ejemplo, desde ONU Habitat, los últimos 20 años utilizamos el enfoque de la buena gobernanza, y lo que hacíamos era identificar una serie de principios que en teoría al cumplirse aseguraban esa calidad buena de la gobernanza.
sobre todo con la pandemia, pero a partir desde antes ya estos enfoques prescriptivos de la gobernanza empezaron a ser muy criticados, ¿no? Empezaron a ser rechazados no solo por la comunidad internacional, sino también por la comunidad académica y por los gobiernos locales. Y hoy en día estamos intentando transitar hacia enfoques más analíticos para entender la gobernanza. Esto quiere decir entender a la gobernanza no como una serie de principios que deben cumplirse, no como un checklist para cumplirse, sino como un proceso, realmente la gobernanza como un proceso, en donde varias dimensiones, varios factores intervienen en ese proceso. Es un proceso continuo que se logra en el mediano y en el largo plazo y que además tiene que estarse renovando constantemente. Cuando hablamos de buena o de mala gobernanza, hablamos casi que de condenar a las ciudades al éxito o al fracaso. En cambio, cuando hablamos de una gobernanza como proceso, hablamos en que la ciudad, la gestión de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes a partir de esa gestión puede mejorar constantemente y que el rumbo de la ciudad se puede corregir constantemente. Entonces vamos a hablar de gobernanza metropolitana teniendo en cuenta este enfoque analítico de la gobernanza. Para nosotros en ONU Habitat es importante por lo menos analizar estos 6 factores cuando analizamos la gobernanza metropolitana desde un punto de vista analítico. Estos 6 factores tienen que ver con 3 dimensiones que responden a la muy conocida tríada de polity, politics y policy cuando hablamos de gobernanza. Esta tríada fue primero desarrollada por la escuela nórdica y por los anglosajones, pero después ha sido, gracias a varios académicos y a mucha literatura desarrollada, ha sido llevada y aplicada en muchos lugares del mundo. Cuando hablamos de polity, hablamos de la dimensión política o institucional de la gobernanza. Cuando hablamos de politics, hablamos de la dimensión de los actores políticos o de la toma de decisiones. Y cuando hablamos de policy, hablamos de la public policy, de la acción colectiva, de los instrumentos, de la política pública. Allí tenemos en la dimensión institucional los arreglos institucionales formales, pero también los informales. En la toma de decisiones, los órganos de gobierno que realizan esa toma de decisiones, pero también las instancias de gestión de conocimiento que les permiten tomar decisiones informadas. Y en la dimensión instrumental tenemos los actos administrativos, que son realmente los que tienen al final fuerza de ley y que le otorgan fuerza de ley a esas decisiones y que permiten su implementación, pero también tenemos los acuerdos, las visiones comunes de desarrollo construidas entre múltiples actores del territorio, en este caso de las metrópolis. De esos 6, 3 son factores muy frecuentes en la literatura y en los análisis de gobernanza, las instituciones formales, los órganos de gobierno y los actos administrativos, y otros 3 son un poco, digámoslo así, nuevos o innovadores, que es lo que se refiere a los arreglos informales, a las instancias de gestión de conocimiento y a esos acuerdos o esas visiones de desarrollo conjunto. Este marco lo convertimos en una herramienta que puede ser fácilmente aplicada por gobiernos y por actores locales para poder evaluar la gobernanza de su metrópoli, de su región, de su territorio. Lo pueden descargar y pueden acceder a esa herramienta, a una guía con unas plantillas para poder aplicar ese análisis en este link que les dejo en esta presentación. Tengan en cuenta que es una herramienta que precisamente sigue este enfoque que es analítico, que no es normativo o puramente descriptivo, y entonces esto la convierte en una herramienta cualitativa, ¿sí? No se trata de generar un índice o una calificación de gobernanza, sino más bien de ver cómo están, en qué estado de desarrollo o de consolidación se encuentran cada uno de estos 6 factores y cuáles podrían ser unas recomendaciones básicas o generales para mejorar esta gobernanza a partir de esos 6 factores. Nosotros ya la aplicamos inicialmente en estos 8 casos, que también el resumen de los 8 casos está incluido en la publicación, que son áreas metropolitanas o regiones metropolitanas que presentan variedades y contextos territoriales muy distintos, tanto en términos de población o de producción económica, incluso contextos políticos distintos. Los 8 casos, además, concuerdan muy bien con todas esas definiciones o nombres o etiquetas que se le tienen a las metrópolis alrededor del mundo, como lo veíamos al comienzo. Fíjense, por ejemplo, en Colombia, área metropolitana del Valle de Aburrá, o en El Salvador, área metropolitana de San Salvador, pero en Canadá, comunidad metropolitana de Montreal,
o en Inglaterra, en el Reino Unido, el Gran Londres, en España, el área metropolitana de Barcelona, en Eslovaquia, la región autónoma de Bratislava, que se refiere a la región metropolitana, que es un concepto europeo que también es equivalente, y también en Sudáfrica, por ejemplo, el municipio metropolitano de la ciudad de Johannesburgo, o Singapur, que es un caso muy extraño, poco comparable con los demás, pero que vale la pena también analizar porque es una metrópoli-estado, ¿no? Una ciudad-estado, Singapur. Entonces, fíjense que todos corresponden, con nombres muy distintos, corresponden a la misma geografía que vimos al comienzo, que es la que define las metrópolis del siglo XXI, que son esas ciudades que sobrepasaron los límites municipales y además todos con un número de municipios muy variados. No los voy a mencionar todos, ustedes los tienen en la tabla, pero por ejemplo, la Comunidad Metropolitana de Montreal tiene 82 municipios que suman 4 millones de habitantes, mientras que el municipio metropolitano de Johannesburgo tiene 7 regiones, que es el equivalente digamos, esa jurisdicción local del municipio, que suma 5,8 millones de habitantes. Bratislava, tiene 8 distritos que a su vez están compuestos por 73 municipios, pero que en total solo suman 0,6 millones de habitantes. Es decir, la gestión metropolitana y la gobernanza metropolitana se puede consolidar independientemente del número de habitantes, el número de municipios, si es capital de país o no. Ahí podemos encontrar Valle de Aburrá no es capital, San Salvador sí es capital, Montreal no es capital, Londres sí es capital, o incluso independientemente del sistema político, tanto de la metrópoli como del país. Hay unas metrópolis que funcionan, lo vamos a ver ahora más adelante, con sistemas políticos que son un poco, digamos, analógicos al sistema confederado y otros un poco más federados, pero que además hay unas metrópolis que se encuentran dentro de unas repúblicas unitarias y hay otras que se encuentran, por ejemplo, dentro de una monarquía constitucional, como es el caso de Londres. Y también como es el caso de España, o una república o un sistema regional federado, como es el caso de Bratislava, dentro de una república unitaria, que es el caso de Eslovaquia. Es decir, una multiplicidad de contextos y de realidades distintas. La próxima vez que todos escuchen que no se puede consolidar la gobernanza metropolitana o por el número de habitantes o por el número de municipios o por la economía que produce o por el sistema político del país, con esta tabla ustedes pueden traer ejemplos que refutan esa teoría y que nos dice que en cualquier territorio, si seguimos un proceso ordenado, se puede configurar una gobernanza metropolitana y un proceso colaborativo entre gobiernos locales. No voy a explicar al detalle mucho los casos y cómo funcionan en términos de gobernanza, porque los animo a consultar la publicación, pero fíjense, por ejemplo, cómo San Salvador ha podido tener instituciones, ha podido tener órganos de gobierno y ha podido también transformar o darle fuerza de ley a las decisiones que toman esos órganos de gobierno con actos administrativos. Ha tenido también o ha podido consolidar instituciones de gestión de conocimiento como el Observatorio Metropolitano, la Escuela Metropolitana de Desarrollo Local, y también está construyendo en este momento y tiene en proceso una visión conjunta de desarrollo metropolitano que tiene que ver con tener una ciudad policéntrica, inclusiva, con un transporte integrado, multimodal, sostenible y con una calidad de vida óptima para todos sus habitantes. Muy parecido al caso del Valle de Aburrá en Colombia. El Valle de Aburrá corresponde a la ciudad de Medellín y otros 9 municipios. Ahí también tienen una institución metropolitana acaban de cumplir 40 años de experiencia de ser creada y además ha sido reconocida como un efecto o como una práctica inspiradora a nivel internacional. Tienen también unos órganos de gobierno, han podido convertir sus decisiones, darle fuerza de ley y volverlas vinculantes por medio de actos administrativos. Tienen, en este caso, y es bien interesante, un acuerdo informal, un acuerdo institucional informal, en donde se reúnen el director del área metropolitana, el gobernador de la región del departamento de Antioquia y el alcalde de la ciudad principal, de la ciudad de Medellín, para tomar también decisiones conjuntas, pero de manera informal. Esta comisión, la comisión tripartita, no está
configurada o establecida por ninguna ley, por ningún documento formal, sino que es más una costumbre, una cultura que tienen ellos de reunirse y poder tomar decisiones conjuntas y de hecho han aprobado y diseñado algunos proyectos por medio de esta comisión sin necesidad de ser una institución formal. Tienen también un observatorio y tienen una visión de desarrollo construida conjuntamente con horizonte de largo plazo a 2050. Muy parecido este caso a la comunidad de Montreal, con una diferencia importante. La comunidad de Montreal, como ustedes ven, tiene múltiples instituciones formales para manejar, para gestionar la metrópoli. San Salvador tenía la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, la OPAMS. El Valle de Aburrá tenía el AMBA, la institución del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Pero fíjense que Montreal tiene la CMM, que es la Comunidad Metropolitana de Montreal, pero también tiene a Montreal Internacional, tiene un Consejo de Empleo Metropolitano, tiene una serie de secretarías de los clústeres de desarrollo económico, tiene dos autoridades de transporte, una para el ferrocarril y otra para los otros medios de transporte. Tiene un comité de movilidad metropolitano también, que no solo es público, sino que participan otros actores también. Y tiene una mesa, una institución que le llaman la Mesa de Concertación para los temas urbanos-rurales, que es esta mesa de concertación de la gran región de Montreal. Tiene también tres distintos órganos de gobierno: el Consejo Metropolitano de Montreal, que también existía un poco en San Salvador y en Valle de Aburrá. En Valle de Aburrá se llama la Junta Metropolitana, en San Salvador sí se llama el Consejo Metropolitano, pero además tiene un comité ejecutivo y tiene una comisión de temas de agricultura, una comisión asesora de temas de agricultura. Fíjense que este ejemplo de Montreal nos dice también que en algunas metrópolis, y esto depende mucho también de sus recursos, de los recursos disponibles que tengan para financiar estas instituciones y esta gobernanza, pero en algunas metrópolis como en Montreal, la fragmentación institucional ha funcionado. Porque a veces cuando hablamos de gobernanza metropolitana vemos con malos ojos o de manera negativa que exista fragmentación institucional, porque es cierto que la toma de decisiones se vuelve un poco más compleja, ¿no? Todas estas instituciones tienen que concertar entre ellas, tienen que articularse para poder tomar decisiones ordenadas y además decisiones consistentes las unas con las otras y poder implementar proyectos conjuntamente. No es fácil y también necesitan estas instituciones recursos financieros para poder funcionar, necesitan capacidad técnica, necesitan también unas instalaciones para poder funcionar y esto requiere más recursos financieros, pero en las metrópolis que los tienen y lo han sabido hacer, también ha funcionado. Ese es el caso de Montreal y ese es el caso también, por ejemplo, de Londres, aunque Londres tiene una diferencia y es que las tres anteriores, San Salvador, Valle de Aburrá y Montreal, funcionan, el área metropolitana, no el país, el área metropolitana funciona con un sistema, digámoslo, entre comillas, confederado, es decir, eh, los municipios, los gobiernos locales se reúnen, crean instituciones, eligen un equipo técnico para gestionar esas instituciones, pero los municipios no pierden su autonomía municipal, política ni territorial, es decir, siguen existiendo como entidades territoriales los municipios, tanto en San Salvador como en Valle de Aburrá, como Montreal. Todos los municipios siguen teniendo su alcalde municipal y su jurisdicción sigue siendo una jurisdicción electoral, es decir, es un territorio político, una jurisdicción política. Esas son las metrópolis que funcionan bajo esquemas confederados, en donde no pierden su autonomía, pero crean unas instituciones en donde toman decisiones esos alcaldes y esos concejales metropolitanos toman decisiones conjuntamente. Londres funciona, y es el caso también de Johannesburgo, por ejemplo, funcionan como esquemas federados, es decir, los 33 burós allí sí se unieron, se amalgamaron y en el territorio se selecciona o se vota a un solo alcalde, para el caso de Londres, por ejemplo, el alcalde del Gran Londres, el alcalde metropolitano y la asamblea y asambleístas del Gran Londres. Es decir, hay una sola asamblea por todos los 33 burós y hay un solo alcalde que
es el órgano máximo de decisión en los 33 buros. Estas metrópolis que son federadas, obviamente, como responden más a la arquitectura que conocemos de los gobiernos locales, pues tienen obviamente múltiples instituciones y múltiples departamentos que coordinan ciertos sectores de la administración pública. En este caso, por ejemplo, el departamento de transporte, el departamento de policía, el departamento de bomberos, el departamento de desarrollo urbano, bueno, múltiples departamentos que funcionan todos bajo un solo holding, que es el holding de la Greater London Authority o el City Hall o el Ayuntamiento de Londres, pero además tienen también una suerte de representatividad, conservan una suerte de representatividad a nivel local. Unos gobiernos locales que tienen una, digamos, por buró, por cada división administrativa, tienen un papel un poco más de concertación, de mantener el contacto con los ciudadanos, pero no tienen el poder legislativo primario que tiene la Asamblea o el poder ejecutivo primario que tiene el alcalde del Gran Londres. Obviamente tienen también múltiples órganos de gobierno, tienen toda la capacidad, el alcalde de Londres y la Asamblea tiene toda la capacidad de convertir sus decisiones en actos administrativos, de darles fuerza de ley porque está totalmente integrado todo el gobierno. Barcelona, no lo voy a explicar mucho, es otro caso muy interesante porque tiene una fragmentación institucional bastante evidente e importante. Ustedes pueden ver ahí todas las instituciones formales. La principal es el AMB, el Área Metropolitana de Barcelona, pero después tienen, al igual que en Montreal, instituciones para otros temas y tienen una multiplicidad también de órganos de gobierno. Ahí podemos ver el Consejo Metropolitano, el presidente, que es un órgano de gobierno en sí, los vicepresidentes, la Junta Metropolitana, los grupos políticos dentro del Consejo Metropolitano, el Consejo de Alcaldes, una comisión de auditoría para los temas financieros. Este es otro caso interesante de cómo la fragmentación institucional puede funcionar si es bien coordinada y si las decisiones se pueden articular, se pueden consensuar entre todas estas instancias. Algo muy interesante del caso de Barcelona y es que no solo tienen múltiples instituciones formales, sino también múltiples instituciones informales. Un comité de movilidad, una comisión territorial de urbanismo, una red, participan por ejemplo, en otras instituciones que son regionales o nacionales, como la Red Nacional de Ciudades por la Bicicleta, la Red Nacional de Ciudades por la Sostenibilidad, bueno, múltiples instancias informales que también sirven para gestionar de alguna forma o impulsar el desarrollo sostenible de la metrópoli. Y tienen también múltiples instancias de gestión de conocimiento, ¿no? Para poder informar la toma de decisiones. Tienen una estrategia de Open Data dentro de la AMB, dentro del área metropolitana, pero también tienen varios observatorios, por ejemplo, que tienen que ver con el cambio climático, con la vivienda y, por ejemplo, este muy interesante para la población en discapacidad. También tienen una visión de desarrollo conjunto y así. Bratislava, que es esta metrópoli, esta región metropolitana interesante porque a pesar de tener 73 municipios, solo suman 0,6 millones de habitantes, una metrópoli de las pequeñas que ha podido consolidar o está en el camino de consolidar una gobernanza metropolitana. Tiene también su institución, la BSK, la Región Autónoma de Bratislava se llama. También tienen otra institución para el turismo. Allí el tema del turismo es muy importante y tienen una institución regional dedicada únicamente al turismo. Tienen un consejo de la región autónoma de Bratislava y tiene el presidente de ese consejo que es tanto el consejo como el presidente son seleccionados por los habitantes, votados por los habitantes de los 73 municipios y obviamente tienen en su poder la toma de decisiones y la representatividad democrática de la región. Y además ellos tienen toda la capacidad también de sancionar actos administrativos, en este caso se llaman regulaciones generales vinculantes. Fíjense que los actos administrativos también tienen distintos nombres en las distintas áreas metropolitanas. En Valle de Aburrá, en Colombia, o en San Salvador, en El Salvador, se llaman acuerdos metropolitanos. En Montreal se llaman
resoluciones comunitarias, porque es la comunidad metropolitana. Aquí se llama regulaciones generales vinculantes. Así tienen distintos nombres, pero se refieren a lo mismo, a esa capacidad de darle fuerza de ley a las decisiones y de volverlas resolutivas, de volverlas vinculantes. Y tienen también dos institutos que no son públicos, que son público-privados, pero que sirven para informar la toma de decisiones a nivel regional y metropolitano. Luego tenemos Johannesburgo, que funciona muy parecido a Londres. También tiene muy parecido porque es un esquema federado en donde tienen un solo alcalde para la metrópoli y tienen múltiples, fíjense, departamentos y direcciones o sectores institucionales encargados de distintos temas. También tienen múltiples órganos de gobierno, consejo metropolitano. Aquí es interesante porque es una especie de división de poderes entre el poder político, que es el alcalde, y el poder ejecutivo, que es el city manager. Entonces tienen como esa doble figura de el alcalde, el city manager, y aparte de todo, cada uno de ellos tiene su equipo directivo para poder implementar distintas políticas a nivel metropolitano. Obviamente tienen también toda la capacidad de sancionar actos administrativos, tienen una visión de desarrollo 2040 y tienen un observatorio regional, además que no solo sirve a la metrópoli, al municipio metropolitano de Johannesburgo, sino también a la región de Gauteng, que es la región donde está ubicada esta metrópoli. Bueno, eso básicamente. Y terminamos con Singapur, que es un caso distinto, totalmente distinto a los demás. Es poco comparable, tal vez 4 o 5 ciudades en el mundo se pueden comparar y son así, son ciudades-estado: Singapur, Hong Kong, Stuttgart, que aunque no es ciudad-estado, funciona o es muy independiente o muy parecida a cómo funciona Singapur o Hong Kong en términos de la toma de decisiones y de la gobernanza, esa independencia que tienen, y tal vez una más o dos más. Singapur es una metrópoli país de 6 millones de habitantes, que además funciona bajo un sistema parlamentario, y como es una metrópoli de país, entonces obviamente tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces la fragmentación institucional aquí es aún mayor, y como es un sistema parlamentario, pues también tienen, digamos, un gabinete, un parlamento, obviamente un primer ministro y un presidente, que hace las veces pues también de alcalde mayor de toda la metrópoli. Y obviamente, como es un estado, pues tiene distintos ministerios, y en el caso de Singapur, que también tiene los recursos suficientes para funcionar correctamente y para que múltiples instituciones funcionen correctamente, pues encontramos una variedad muy amplia de ministerios. Ahí tienen la lista: finanzas, transporte, defensa, asuntos internacionales, asuntos interiores, de la ley, de la salud, de las comunicaciones, de cultura, etcétera, etcétera. Y tienen otra figura que es bien interesante y bien particular, que es lo que ellos llaman las statutory boards o las juntas estatutarias. Son como agencias especializadas ligadas a los ministerios, pero ya que los ministerios tienen un papel político, estas juntas estatutarias, estas agencias tienen un papel más técnico, ¿no? Y tienen también 64 juntas estatutarias hasta la última vez que revisamos. Iniciaron este modelo pensando en tener dos o tres, y ya van en 64. Obviamente el Producto Interno, la economía de Singapur les permite mantener funcionando de forma correcta todo este aparato institucional gigante. Y entonces encontramos que es una metrópoli que tiene una agencia especializada en los temas espaciales, en la tecnología, en la ciencia, en la investigación. Tiene otra para los temas de transporte, otra para el desarrollo económico, otra para la salud. Todas estas instituciones técnicas que trabajan conjuntamente con los ministerios en la implementación de políticas metropolitanas y de proyectos metropolitanos. Singapur tiene además esta visión de ciudad vivible, es reconocida internacionalmente y acuñó este término de la ciudad vivible, de Livable City, y es su visión de desarrollo de largo plazo. Ha surgido a través del tiempo varias adaptaciones, varias transformaciones, pero básicamente es una ciudad verde, o una ciudad incrustada. Lo que ellos entienden como ciudad vivible es una ciudad incrustada en el bosque, o en lo verde, ¿verdad? Y tienen el centro
de las ciudades vivibles, de Center for Livable Cities, que es el encargado, ha sido como esa instancia de gestión de conocimiento que ha podido desarrollar esta ciudad, pero que además ha inspirado a los trabajos y los proyectos que implementan las juntas y que implementan los ministerios, y es un centro, un think tank reconocido a nivel internacional y de referencia en muchos lugares del mundo. Obviamente, Singapur, al ser una metrópoli-estado, toda la capacidad, 100% de capacidad para poder implementar todo tipo de leyes, de regulaciones y de otros actos administrativos y legales. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de estos casos? Entonces, podemos sacar algunas conclusiones que son preliminares y que obviamente no necesariamente quiere decir que podamos copiar estos modelos al pie de la letra a la realidad de Buenos Aires o a cualquier otra realidad en el mundo, pero que sí nos pueden dejar algunas lecciones o algunas enseñanzas que se pueden destilar y podemos algunos elementos traerlos a la realidad de Buenos Aires y de otras metrópolis y poder implementarlos y poder transferirlos. Por ejemplo, en la dimensión institucional o en las soluciones institucionales, nos damos cuenta que definitivamente las instituciones metropolitanas ofrecen una herramienta mucho más útil para resolver esas realidades territoriales o esos asuntos territoriales que desbordan las jurisdicciones, ¿no? Que incluyen una complejidad interjurisdiccional e intersectorial, pero también que esos arreglos institucionales son muy diversos y han sido muy diversos, han sido diseñados acorde a las distintas realidades. En algunas realidades han sido multiplicados, hay múltiples arreglos conviviendo conjuntamente, en otras realidades solo hay una o dos instituciones manejando en los temas generales de la metrópoli, y además no lo alcanzamos a hablar hoy mucho por el tiempo en los ejemplos, pero todos estos arreglos institucionales y todos estos sistemas de gobernanza dependen también de los marcos legales, ¿no? Los marcos legales, las leyes nacionales o subnacionales son las que posibilitan o habilitan esta gestión metropolitana, esta gobernanza metropolitana. Y luego también que los arreglos informales han resultado ser instrumentales en algunas etapas preliminares de la integración metropolitana y que le ofrecen también a los territorios una forma más liviana, más light, más soft de poder realizar ciertos esfuerzos de cooperación sin necesidad de tener que aprobar o reformar marcos legales o pensar en el sostenimiento financiero de una institución metropolitana desde el comienzo. Entonces han sido muy útiles estos arreglos informales en etapas tempranas de gobernanza metropolitana. Obviamente, estos arreglos informales con el tiempo tienen que evolucionar, tienen que formalizarse y tienen que estar reglamentados por medio de los marcos legales, pero en etapas tempranas han sido muy útiles. En la dimensión de la toma de decisiones, de las principales conclusiones es que la toma de decisiones es fundamental para el trabajo que realizan las instituciones. Y ahí es donde empezamos a ver que estos distintos factores y estas distintas dimensiones de la gobernanza están todas interrelacionadas. Es decir, una institución metropolitana sin un órgano de gobierno que tenga representación de todas las jurisdicciones locales, pues va a realizar un trabajo que no está totalmente adecuado a las necesidades del territorio y de los ciudadanos. Evidentemente, las instituciones metropolitanas son útiles en la medida en que los proyectos y las políticas que implementen sigan acuerdos o consensos entre sus órganos de gobierno y sus representantes políticos y obviamente también la ciudadanía y otros sectores. Pero además también que para la toma de decisiones también muchas veces a nivel metropolitano y regional se requieren múltiples órganos de gobierno que también coexisten, pueden coexistir y se pueden articular. Vimos dos casos de metrópolis o de configuración metropolitana. El caso de las metrópolis regionales federadas, de las metrópolis y regiones federadas, mejor, que han sido de alguna forma amalgamadas, en donde sus municipalidades han cedido el poder para tener un solo alcalde metropolitano, un solo consejo metropolitano. En estas metrópolis
hay presentes en la toma de decisiones elementos tanto de democracia directa, porque los ciudadanos votan un alcalde directamente, un alcalde metropolitano, pero también representativa porque, como vimos en los ejemplos, muchas de estas metrópolis federadas siguen manteniendo una suerte de delegados a nivel local o de alcaldes menores que están en contacto más directo, más cercano con sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, estas metrópolis federadas, también por su fragmentación institucional y su multiplicidad de instituciones, tienen procesos más complejos de tomas de decisiones que las metrópolis confederadas, porque las metrópolis confederadas, acuérdense que los municipios no pierden su independencia, su jurisdicción y siguen habiendo alcaldes municipales, pero que ellos en una junta se reúnen y toman decisiones conjuntamente. Suelen ser procesos un poco menos complejos de toma de decisiones que los que hay en las metrópolis federadas. Y luego, obviamente que la gestión del conocimiento, como lo vimos, las instancias de gestión de conocimiento son fundamentales para que esa toma de decisiones sea informada. Y el hecho de que sea informada y de que la toma de decisiones se realice con la información más adecuada, más actualizada disponible, quiere decir también que es una toma de decisiones más inclusiva. Obviamente, la información que tienen que levantar y procesar estas instancias de gestión de conocimiento tiene que ser equilibrada entre todas las jurisdicciones, entre todos los municipios o los gobiernos locales que forman la metrópoli o la región, para que evidentemente los proyectos, las políticas se puedan orientar a las necesidades más apremiantes de cada territorio que compone esa metrópoli o esa región. Y finalmente, en la dimensión instrumental o de la acción colectiva, pues es que los niveles regionales, el nivel metropolitano, por definición y por su gobernanza de tipo más horizontal que vertical, es un nivel que funciona únicamente si hay acuerdos. Si hay acuerdos, si hay consensos, si sí hay una acción colectiva, no solo entre actores públicos, no solo entre los municipios, los gobiernos locales, sino también con los privados, con los actores sociales, con la ciudadanía. Es una forma predilecta para la cooperación, para la colaboración. Y también es evidente que si esos acuerdos, si esos consensos no se les puede dar fuerza de ley por medio de instrumentos legales, sancionarlos como actos administrativos, pues se van a quedar en simples intenciones. Y hemos visto en estos casos que hemos estudiado que funcionan los proyectos metropolitanos, las políticas metropolitanas funcionan porque esas decisiones y esos acuerdos tienen fuerza de ley y son vinculantes en toda la jurisdicción metropolitana. Y luego las visiones de desarrollo. Las visiones de desarrollo son fundamentales para que esos instrumentos, para que los planes, los proyectos sigan un horizonte de mediano y de largo plazo. La visión de desarrollo por sí sola no transformará la metrópoli, pero sí le da un horizonte estratégico a la gestión metropolitana, a los proyectos y a los planes metropolitanos. Así que unos planes, unos proyectos sin una visión de mediano y de largo plazo concertada conjuntamente, pues también puede quedarse como incompleta o puede ser muy débil. Entonces, las visiones de desarrollo son como esa base para la gestión metropolitana integrada de largo plazo. Acordémonos que esto no lo dije anteriormente, pero cuando hablamos de gestión metropolitana, hablamos de horizontes de tiempo que son por lo menos de 10, 15, 20 años. Es decir, una gestión metropolitana también se diferencia de una gestión urbana o más local por su horizonte temporal y porque sus dinámicas en teoría no deberían estar ligadas 100% a los periodos cortos de gobierno de los alcaldes o de los gobiernos locales, como sí está ligada la gestión municipal o la gestión más local, porque obviamente que los alcaldes deben responder a sus electores por medio de resultados de proyectos rápidos, de transformaciones rápidas, pero eso al nivel local, a nivel metropolitano y regional, que no está ligado en la mayoría de las veces a esos periodos de gobierno, pues permite que los proyectos, las transformaciones también se desarrollen a mayor largo plazo. Y cuando hablamos de esa gestión metropolitana a largo plazo, gobernanza, como lo vimos, es un punto de entrada, pero nosotros realmente pues, creemos que por lo menos deben haber
cuatro componentes principales para una gestión integrada. Una es la gobernanza, que ya la vimos, pero otras son las políticas y los marcos legales, que como mencionamos anteriormente, pueden habilitar o constreñir o restringir esa gobernanza. La planificación y el diseño, los planes, los proyectos territoriales, no es, un sistema de gobernanza, una toma de decisiones sin un plan, sin transformar esas visiones conjuntas en proyectos puntuales territoriales, pues no, tampoco tienen mucho peso, porque la visión se implementa por medio de proyectos al final del día. Y por último, unos mecanismos de financiamiento. Y cuando hablamos de financiamiento, hablamos de financiar por lo menos dos cosas. Uno, el aparato institucional, es decir, la gobernanza. Hay que financiar esa gobernanza, esas instituciones, esos órganos de gobierno. Y también hay que financiar los proyectos, porque no logramos nada con tener solo proyectos sin órganos de decisión o sin instituciones que le puedan dar sostenibilidad a los proyectos, pero tampoco logramos nada teniendo instituciones sin poder implementar proyectos. Entonces, cuando hablamos de una gestión metropolitana integrada, tenemos que incluir financiamiento tanto para las instituciones como para los proyectos. Eso nosotros lo llamamos en ONU Habitat también como los motores del cambio de la urbanización, los motores del cambio de la urbanización, que son además el core, el núcleo de nuestro plan estratégico vigente, y que en nuestra visión tenerlos, desarrollarlos, tener esas habilidades va a llevar a los territorios a transitar realmente esa integralidad hacia un desarrollo territorial más sostenible, más equilibrado, ¿no? Y finalizo con esto, les dejo algunos recursos que ustedes pueden ver en el video, tanto en el video como en la presentación. Pueden acceder a estos recursos, descargarlos de forma gratuita, muchos que tienen que ver con gobernanza, pero también con temas de planificación, con casos de estudio en diferentes metrópolis del mundo que hemos analizado, están ahí publicados. Estas son de ONU Habitat, pero también recomendamos publicaciones de otras organizaciones. Hay publicaciones muy buenas de la OSD, del Banco Mundial, de instituciones think tanks como el Brookings Institute o como el UCLG, que es la Organización de Gobiernos Locales Unidos, Metrópolis, que es esta red de grandes metrópolis y grandes ciudades, el BID, distintos bancos de desarrollo regionales que también han trabajado el tema metropolitano desde distintas perspectivas, desde distintos sectores, y que también vale la pena consultar y echarle un ojo a estas publicaciones. Y con esto sí termino. Muchas gracias por su tiempo, y espero que esta información, estos casos, estas perspectivas les puedan ser útiles, no solo para este taller metropolitano que están organizando, sino también para proyectos futuros en donde tenga que ver con la escala metropolitana, con la escala regional, con la colaboración, con la cooperación entre distintos gobiernos locales, no solo en Buenos Aires y no solo en Argentina, sino también en otros países y lugares del mundo donde ustedes vayan a trabajar. Muchas gracias.